Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090, Emi. Ahora sí, con la columna de Nelson Guerra. Y hoy vamos a continuar, estábamos hablando de Roberto de las Carreras, y vamos a seguir con Julio Herrera y Reisí, con su tertulia en la Torre de los Panoramas, con su amistad con Roberto de las Carreras. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Te mejoraste? Porque te extrañamos el viernes pasado, ¿eh? Bueno, por cierto que la pasé mal. Sí, sí. Y bueno, pero estuve mejor, por suerte. Bueno, pero muchos mensajes llegaron saludándote, deseándote pronta recuperación. Bueno, nos asustaste, pero estamos contentos de que estés bien de vuelta. Bueno, acá. Yo también estoy contento de estar aquí. Bueno, nos saludé a la audiencia. Buenas tardes, gracias por estar ahí. Bueno, es un gusto seguir hablando de estos temas. No sé si vas a seguir con Roberto de las Carreras o ya nos vamos a ingresar con Julio Herrera y Reisí. Debemos hablar de Julio Herrera y Reisí, sí, que de su momento indudablemente fue la personalidad más trascendente. Fue el poeta más importante de su momento, sí, de ese enclave, ¿verdad? Porque Montevideo tenía más de uno. Claro. Teníamos por un lado, sí, la Torre de los Panoramas y el Consistorio del Gai Saber, teníamos la revista El Fogón, sí, teníamos el Ateneo, y después teníamos algunos que estaban situados en otras dimensiones, por ejemplo, Juan Zorrilla de San Martín, del que vamos a tener que hablar, porque sí. Es un nombre importantísimo en su momento. Y bueno, y por otro lado estaba un Pedro Leandro Ipuche, claro, cofundador del nativismo con bien se me fue el nombre, con Fernán Silva Valdés. Con Fernán Silva Valdés. Y Julio Herrera y Reisí pertenecía a una familia de alta sociedad, una familia de origen patricio, ¿puede ser, en Montevideo? Sí, es de origen patricio, en ella hubo hasta presidentes de la República, y bueno, y herederos que también ocuparon altísimos cargos de gobierno, pero en el momento en que aparece Julio Herrera y Reisí, es una familia patricia venida a menos, ¿verdad? No digamos que vivían en la miseria, pero estaban en una situación sumamente modesta. Vivían, sí, en lo que era el centro de Montevideo en aquel entonces, actualmente la Ciudad Vieja, en la calle Ituzaingó, cerca del Templo Inglés. Y arriba de esa casa había un mirador que era muy frecuente en la construcción que se estilaba en aquellos tiempos, una construcción muy española, muy española, con rejas y un mirador que permitía una vista al mar privilegiada, ¿verdad? Especialmente en ese lado donde se ve el mar de dos lados. Esa fue la llamada torre de... Esa fue la Torre de los Panoramas. De los Panoramas. Que fue un altillito pequeñito. Y tenía un cartelito muy gracioso al entrar, que quiero que me digas qué decía y por qué. Decía prohibida la entrada a los uruguayos. ¿Qué querían decir con eso? Bueno, Julio Herrera y Reisí y los suyos despreciaban a Montevideo, a sus habitantes y muy especialmente a sus costumbres y a la sociedad montevideana. La calificaban de tremendamente decadente y carente de cualquier peculiaridad que pudiera ser aceptable en el nombre de una supuesta de un supuesto nacionalismo. Todo lo que tenían era advenedizo, y como se dijo alguna vez, desembarcado de los barcos, pero lo que venía en los barcos para Julio Herrera y Reisí carecía de todo valor.
era el sustrato inferior que nos legaba Europa. Y que eso había sido desde siempre, desde la conquista hasta nuestros días, pero ya sin ribetes heroicos, como en los tiempos de la conquista. Entonces, tenían también una tendencia a idealizar a la Francia de aquellos días, y vivían en una Francia ideal que solamente podían encontrar en refugios cerrados con cartelitos que dijeran prohibida la entrada de los uruguayos. Claro, ¿y quiénes integraban ese grupo? Eran muchos. En mis papeles los puedo encontrar. Tengo la totalidad de los integrantes. Bueno, pero si no de los que te acuerdas. Uno de los contertulios más importantes, sin duda, fue Roberto de las Carreras. Sí. Otro, también importante, viene a ser el autor del proceso intelectual del Uruguay, Alberto Zumfelde, que por aquel entonces era un jovencito de 20 años. Y todos ellos de alguna manera trataban de darse nombres extranjerizantes, ¿verdad? Después vamos a ver en detalle cómo Creo era que que algo se ya comportaba. tuviste tratando de nos contaste de Alberto Zumfelde. De Alberto Zumfelde. ¿Cómo era el nombre de Alberto Zumfelde? Aurelio de Lebrón. De Lebrón, qué gracioso. Sí. Era muy ocurrente, ¿no? Era un nombre muy especial, sí, tenía así una sonoridad parnasiana. Claro. Que obviamente era lo que buscaba. Ahora bien, Julio Rey Reixí como poeta fue sumamente importante y fue admirado por personalidades realmente trascendentes de la poesía universal, y sin embargo era rebelde. Ah, sí. Detestaba que lo clasificaran. No. Uno de los que habló maravillas de él fue Rubén Darío. Sí. Pero Rubén Darío cometió el error, o no cometió el error, porque la definición que dio para mi juicio es acertada. Dijo que era simbolista, y él negó terminantemente ser simbolista. Pero lo negó porque no lo era o porque le molestaba. No, porque le molestaban todas las etiquetas. Todas las etiquetas. No aceptaba ninguna etiqueta. Fue un rebelde siempre, por discrepancias similares se ganó la enemistad de algunos políticos de su época. Claro. Y eso le valió quedar en la pobreza, porque lo que pretendían esos políticos era darle una pensión. ¿Cómo quiénes? ¿Se ganó la enemistad de quiénes? ¿Te acordás? No recuerdo el detalle, Exactamente, porque pero, inclusive no recuerdo exactamente la fecha. Pero sí tenía a los políticos en contra, unos cuantos. En realidad creo que tenía en contra a todo Montevideo. Después lo vamos a ver cuando veamos el tema de la muerte de Fue un hombre que también tuvo grandes problemas de salud. Bueno, murió muy joven, a los 35 años, ¿no? Sí, 36 años tenía, sí. Cuando murió. Sí, tenía un problema congénito, una cardiopatía congénita, que le provocó grandes problemas. Lo tuvo al borde de la muerte muchas veces. Sí. Y además causó que tuviera que inyectarse morfina para atenuar los dolores, lo cual entre sus enemigos significó que lo acusaran de drogadicto. Cosa que todos los que lo conocieron, todos los íntimos niegan terminantemente eso, pese a que el propio Julio Rey Reixí, en la revista Caras y Caretas, publicó una fotografía suya inyectándose, en la que comentaba que él lo hacía para tener una iluminación, un vuelo mental que le permitía realizar sus incomparables obras. Pero no era así. Además, el sostén de un vicio consuetudinario creo que no estaba al alcance de la economía de Julio Rey Reixí por aquel entonces. Claro. Es un vicio caro. Sí. Y en aquel entonces era más caro. Era más caro que ahora, claro. En cuanto al poeta en sí, porque tenemos que definirlo
para poder interpretar qué es lo que busca en su poesía. Julio Reisig, a mi juicio, es tan importante o quizás más que Rubén Darío. Rubén Darío funda el modernismo, sí, es cierto, pero tiene antecedentes, ¿verdad? José Asunción Silva es un antecedente clarísimo. claro. Luego ocurre el enfrentamiento original entre Rubén Darío y el propio Julio Reisig, que lo critica duramente durante mucho tiempo, hasta que un buen día aparece definiéndose él mismo, por lo menos transitoriamente, como modernista y declarando su total admiración hacia Rubén Darío. Era bastante contradictorio. Sí, sí, sí. También tenemos que tener en cuenta la edad en la que esas idas y venidas ocurría, ¿verdad? Claro. Es una característica de la juventud, Claro. pensar determinada cosa o deslumbrarse con determinada cosa y a la vuelta de la esquina chocarse con una realidad diferente. Pero también pienso que como escritor, ¿no? Y ya esto te lo pregunto a vos como escritor, en la vida de un escritor te van despertando admiración ciertos autores o ciertas corrientes y bueno, y en la medida que vas avanzando te generan inquietudes o admiración otras, ¿no? Claro. Creo que lo que correspondería es tratar de definir qué es el modernismo. ¿Qué es el ¿verdad? modernismo? Claro. El modernismo es una síntesis muy peculiar de movimientos encontrados. Movimientos que se suceden como rebelión uno contra el otro. El primero de todos es el romanticismo. Básicamente el romanticismo es la búsqueda del predominio del yo en la poesía. O sea, es el mundo a través de mí, yo le muestro al lector el mundo a través de mí. ¿Verdad? Esa es la actitud. Luego, los románticos buscaban un lenguaje que tuviera la suficiente sutileza como para lograr que la poesía se elevara del mundo que despreciaba, al que encontraba terrible, deshumanizado, injusto, carente de libertad, y que ese lenguaje, unido a la poesía, les permitiera elevarse a mundos sutiles. Recordamos lo de Machado, amo los mundos sutiles y grávidos y gentiles como pompas de jabón. Bueno, eso se define, cuál era la actitud que tenían los románticos. Claro. A eso se oponen los parnasianos, que dice que esa separación de la realidad es insana, que lo que hay que hacer es revestir de poesía la realidad, pero buscándola a través del vínculo con toda una mitología que nos viene de la tradición grecorromana. Claro. ¿Verdad? Consecuentemente, muy poquito tiempo después, aparecen los simbolistas que se oponen a los parnasianos y se oponen frenéticamente a los románticos y sin embargo nunca consiguieron dejar de ser ni románticos ni parnasianos. Qué contradicción, ¿no? Exacto. Luego, un movimiento americano, como el que funda Rubén Darío, el modernismo, se opone a todos ellos, pero da como resultado una síntesis de los tres. O sea, el modernismo es parnasiano. Vamos a encontrar referencias grecolatinas en todos los poetas del periodo. Vamos a encontrar la intención de los parnasianos en todos los poemas y vamos a encontrar el ego preponderante y la elevación sobre el mundo grosero en el que vivimos en todos los poetas. O sea, simplemente es una amalgama de cosas. Pero resulta que Julio Reisig hace algo distinto.
Me va a llevar un tiempito si tienes que hacer una pausa. Bueno, ¿te parece hacemos una breve pausa y ya vemos cómo resolvió esto Julio Herrera y Rexy? Enseguida volvemos, quedan abiertas las líneas de comunicación. Nuestras líneas de comunicación 098 88 28 28, mensajes o WhatsApp. Y las clásicas líneas de Imparcial 2924 15 14 y 2924 28 28. Y en Facebook, Andrea Calvete, Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Continuamos en Vivencias X28 Radio Imparcial 1090M y aquí en la columna de aquel vecino nuestro que escribía junto a Nelson Guerra. Nelson, y nos fuimos a la pausa y quedamos por resolver a ver cómo había resuelto este problema Julio Herrera y Rexy, de qué forma él había hecho frente a la poesía de una manera diferente. Nos dijiste que nos ibas a explicar. El tema es que lo que hace Julio Herrera y Rexy es ir un pasito más atrás del simbolismo y ubicar a uno de los poetas más fenomenales que ha tenido Occidente, Baudelaire. Y ubica dentro de Baudelaire uno de sus temas característicos, sí, que es la unión de lo que le llamaban el mal del siglo, el spleen, sí, el desinterés, la desidia, la falta de esperanza, con lo macabro. Unimos las dos cosas y damos un vuelco total a la poesía, porque tenemos los mundos sutiles, claro, porque evidentemente aparece de inmediato sí, la sobrenaturalidad. claro. Pero además de eso, tenemos el lenguaje sutil, elevado, la poesía que no es machacona, que también aspira a la sutileza. Y por el lado de Baudelaire. No, ahora quisiera pasar a la etapa final, por el lado rubendariano, del modernismo, tenemos la expresividad que surge de la evolución de la fórmula primordial de los simbolistas, aquello de vestir de sensaciones a la idea. Ay, qué lindo, eso que sí, para es mí maravilloso, eso claro, siempre para vos es muy importante, es muy siempre importante. Lo estás recalcando. Es lo que busco en la poesía. Sí. Y creo que es lo que busca todo el mundo en la poesía, esa frase sorprendente que nos impacta, no porque lo que diga sea desconocido, claro, sino por lo profundamente dicho que está, por la forma en que impacta y que nos devuelven una imagen que de pronto nosotros nunca habíamos tenido tan clara como en ese momento. O sea que toda esa mezcla es lo que hace Julio Herrera y Rexy, maravilloso. Exacto. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿Julio Herrera y Rexy que era un modernista? Yo creo que no. ¿Y cómo lo definirías Era tú? casi un surrealista. Sí. Se estaba adelantando al surrealismo, a su época. Claro. Digamos que, por supuesto, en su época estaba, en fase final del embarazo, ya claro, estaba por nacer. Ya estaba por nacer el surrealismo. Ya estaba por nacer. André Breton andaba ahí con sus dolores de parto. Y claro. eso, Pero fue como un precursor, por decirlo. Fue un precursor del surrealismo. Del surrealismo. Y curiosamente hubieron muchos precursores del surrealismo en Latinoamérica, sin dejar de nombrar, porque eso es imposible cuando alguien dice algo así, al otro uruguayo importante, el conde de Lautréamont, claro, Isidore Di Casse, el autor de ese libro asombroso que es Los Cantos de Maldoror. Vas a tener que leernos algo de los Cantos de Maldoror porque son ¿Cómo no? no te los voy a pedir hoy, pero es una delicia eso.
Sí, señores padres, no es conveniente para menores los cantos de Maldoror. Bueno, tampoco los epítetos y los insultos que leíste al aire eran para menores el otro día. Pero por las dudas por ahí alguien se confunde creyendo que los cantos de Maldoror es un libro apto para todo público. No lo es. Suponemos que nos están escuchando adultos responsables. Exacto. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer ahora, después de toda la presentación de lo que es, a mi juicio, y un poco condensado, sí, ¿verdad?, el estilo poético de Julio Rey, me gustaría leer un par de poemas. Bueno, somos todos oídos. El primero que les voy a leer es un soneto. El soneto se llama Frío, frío, frío. Pieles, nostalgias y dolores mudos flotan sobre el spleen de la campaña una jaqueca sudorosa y fría, y las ranas celebran en la umbría una función de ventriloquía extraña. La neurasteña gris de la montaña piensa por singular telepatía con la adusta y claustral monomanía del convento senil de la Bretaña. Resolviendo una suma de ilusiones como un Jordán de cándidos vellones, la majada eucarística se integra, y a lo lejos el cuervo pensativo sueña acaso en un cosmos abstractivo como una luna pavorosa y negra. ¿Queda claro lo que dije anteriormente? Mezclamos todo, ¿verdad? Acá claro, aparece el spleen, sí, la desidia, la traslada a la campaña, y la égloga se va al diablo, porque acá no hay égloga en ningún momento, claro, no hay actitud contemplativa sublimada, y lo que aparece al final es un clima totalmente siniestro, con una cierta sobrenaturalidad escondida a través de palabras tales como eucarística, cosmos, un Jordán. La claustral monomanía del convento senil de la Bretaña. Hay una cantidad de imágenes fenomenales que surgen de inmediato en la mente del lector y que cumplen con el ideal simbolista. Los simbolistas, viste la idea de sensaciones, como dijiste, tal cual. Claro, que en la mente del lector no queden tanto las palabras, que queden imágenes. Imágenes referidas a cualquiera de los sentidos. Claro. ¿Verdad? Bien, esta es la poesía de Julio Reisig, y yo creo que con ella va un paso más allá de Darío, lo cual no significa es mejor poeta que Darío. ¿Verdad? Claro. Porque es lo mismo que pasa con la música. Sí. Acá lo que es mejor ejecutante. No sé si mejor compositor. O el otro es mejor compositor y menos ejecutante, ¿verdad? Claro. Hay que ver qué es lo que hace uno y otro y qué es lo que tiende. Para mí, Julio Reisig pretende algo bastante más alejado de lo que pretenden los modernistas con Rubén Darío a la cabeza. Otro poema, también de nombre extraño, se titula Despedidas y quejas, llueve, desfile de la concurrencia. Bueno, somos oídos. Vamos a ver este paisaje que presenta. Suenan galanteos y besos y adioses, se marchan los papas de ceño fruncido, las brujas, los duendes de acento fingido, se marchan los reyes, se marchan los dioses, y todos se marchan, ya todos se han ido. Pasaron volando las 4 estaciones, los bellos ocasos, las bellas auroras, endriagos, quimeras, esfinges, dragones, hidras y centauros, y furias traidoras, y gnomos y faunos, y meses y horas. Se apagan las luces. El viejo castillo se enfuma, se borra. 4 campanadas da el reloj. Sus botas perdió Pulgarcito. Y una bruja loca lo lleva a la grupa. Negras amazonas pasan horcajadas en palos de escoba, y el negro corrillo de sombras eternas zumbando se agrupa. Llueve,
Los ciclones tocan en sus flautas su inmenso silbido. Los viejos ciclones tocan en sus flautas, las sirenas lloran, las ninfas se quejan, el viejo patriarca se queda dormido. Pasan unicornios, monstruos y argonautas, ya todos se han ido, ya todos se alejan, ya todos se alejan, ya todos se han ido. Se quejan, se alejan, se han ido. Es un poema brillante. Si yo le preguntara a alguien qué es lo que quiso decir aquí, todos me van a decir que carece totalmente de importancia. Es una fotografía fantástica. Claro. La fotografía de un mundo fantástico. Es que ahí se aproxima más al surrealismo. Exacto. Por eso les decía, yo quise traer este poema precisamente por claro, esto. Claro. Porque no hay un propósito definido, salvo el de mostrar una imagen mental absolutamente genial, claro, de tremendo poder comunicativo que surge en la mente del poeta. Claro. En fin, esto es la poesía para mí de Julio Reis-Sig. Este Julio Reis-Sig, amigo de Roberto de las Carreras, no fue siempre amigo de Roberto de las Carreras. ¿Qué relación tuvo? Terminaron agarrándose a patadas por una tontería. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Roberto de las Carreras lo acusa de plagio. Julio Reis-Sig le contesta, como era de esperar que le contestara, y se terminó la amistad en forma terminante. Nunca más volvieron a verse ni a hablarse. ¿Cómo fue el tema? Lo vemos. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Resulta que Roberto de las Carreras había escrito en un poema titulado Onda Azul, que era el nombre supuesto que le daba a una dama a la que cortejaba. En un verso decía la siguiente metáfora: relámpago nevado de la sonrisa. Y resulta que Julio, en su poema titulado La vida, escribe el relámpago luz perla que decora su sonrisa. Y entonces Roberto lo acusa de plagio y le responde Julio que no, es al revés, que él lo plagió, porque el poema él se lo había mostrado, y antes se lo había mostrado a todos los contertulios de la... Claro. O sea que el plagiario era él. Claro. Y entonces empieza lo que era habitual. Uno le escribía su insulto en un diario, el otro le contestaba. Respondía. Pero yo me quedo con la versión de Julio Reis, sí. Y lo que voy a hacer es leer. Bueno, ¿cómo no? Lo que él titula Palabras del buen ladrón. Esto vendría a ser la contestación que le da Julio Reis a Roberto de las Carreras. Señor director, vivoré ayer en tribuna un exquisito chascarrillo en prosa puntiaguda del afortunado amador y popular ironista Roberto de las Carreras, sultán de Montevideo y dandy literario como Barbey. Roberto, el decadente del charco de París como él se llama, el efingido, el ultravioleta, el macabro neurasténico de última hora, el Vesubio del amor libre, el Tacoma de los erotismos especiosos, usando su rico vocabulario me llama en la persona de mi poema con iluso y risueño desparpajo, esfinge, hijo de Isis, visionario soñador, volcánico y paradojal. Esto es, me condecora gratuitamente con todos sus atributos de naturaleza. Merci, monsieur. Mille fois merci. Como antes me llamaran en un ajenamiento de Santa Teresa, Dios de la Torre, Gran Julio, Proteo genial, fenómeno de fecundidad, hermano mío por Byron, obsesión de pecado y pontífice del placer. Y el que en un tiempo, en horas aciagas, en que el honor era oscuro, implorara febril y alicaído mi absolución pontificial, véase el trabajo de 1901, con palatinas unciones y magníficas pirotecnias de sofismo, aquel que requiriera, exhausto por la derrota, chupado por el vampiro de la fatalidad en sus naufragios morales, enfermo cálido del pensamiento,
mi salvavidas literario. Esto es, páginas enteras que yo he cincelado y que él firmara. Ahora me vuelve graciosamente la espalda, da 4 pataditas en el tintero, escupe por el colmillo alguna frase impertinente y se enoja con su majestad. ¿Y por qué se enoja, mi buen Roberto? Uno, porque adoptando un temperamento racional, dada la índole de mi poema, aclaro para los filisteos, a la manera de Carducci y otros grandes poetas, algunos versos difusos a fin de evitar, como se comprende, interpretaciones caprichosas o meramente individuales. Dante y Shakespeare, águilas del símbolo, ofician con su cauda de apéndices y comentarios por no haber hecho la luz en los báratros de sus enigmas. Y así sucede con otros grandes escritores a quienes cada crítico aplica el lente personal de su temperamento y su casuística. 2. Porque llamo a Roslo siempre poeta, es decir, poeta en sus actos más triviales, poeta en la prosaica política, poeta en sus opúsculos de diario. Roberto se hace el niño. 3. Porque incienso a Roslo como inagotable, bien por lo del pozo artesiano, qué gracioso este Roberto y qué sutil, ni Aristarco, ni Demócrito, ni Voltaire, esto es, porque llamo a Roslo fecundo, radiactivo, potente y joven como el sol. Está diciendo que se puso celoso, ¿no? Claro. Está celosito el nene. Bueno. Luego, después de hacernos reír tanto que los labios se nos juntan con las orejas, el torito se remolina, chispea y lande su testuz contra la Bañini. Esos celos, sultán, esos celitos literarios, a quien da como prologuista de mi poema en la democracia, mis laureles le quitan el sueño, siendo así que el buen Lavagnini me envió ese mismo día una cordialidad desde San Ramón en donde se encontrara desde Jueves Santo. Ya no sabiendo qué decir, Roberto, desazonado de su Pegaso, furibundo ante mis éxitos y porque se me elogian todas las pautas de los periódicos, recurre a la mentira, manjar del diablo, según San Epifanio. ¿Y qué diría Roberto si me diese por publicar las felicitaciones que me han llovido? ¿De qué lúgubre enfermedad, de qué infección verde-amarilla será víctima, oh desdichado, cuando aparezcan las críticas sobre la vida? Fuera piedad. Quedamos, pues, en que toda la primera parte del candoroso J'accuse de mi ex admirador ha sido pulverizada por una sonrisa y sin que haya sido el original y mucho menos gracioso, a pesar de que Roberto tiene gracia. Ataco ahora la segunda parte, es decir, el rapto del diamante, del célebre Lesancy, del plutónico Gran Mongol, del lucero cautivo de la corona de Inglaterra, de la divina presea del Rajanapur, más aún de la princesa Siri, que ha hurtado mi mano sacrílega de la diadema azul del esteta, a la manera que Prometeo el fuego olímpico de los dioses. Luis de Sajonia, que tantos pobres sentara a su mesa, no recogió hasta su huesa sino envidia y desencantos. Entre sus muchos quebrantos se dice de un traficante en quiebra a quien Luis Galante le abriera una joyería, al cual acusóle un día de haberle untado un diamante. Pues bien, aparte del epigrama, la verdadera historia del robo es esta. Roberto conoció mi poema La vida cuando aún él no soñaba en su onda azul. El borrador de mi poema se halla firmado y lacrado dentro de mi archivo con fecha 1903, época en que le recluí severamente para luego, salubrificado y pujante con todo el relieve de la perfección y el polido molecular de los años, ofrecerlo a Roslo, digno del poema. La onda azul, señorita literaria a quien no tengo el gusto de conocer, como tampoco he leído el canto a la Cavalieri que devolvía a su autor sin haberle deflorado siquiera, fue publicado en 1906, es decir, 3 años después de nacido mi poema La vida. Son testigos de lo que afirmo, ya que habían a los integrantes de la Torre del Panorama: Andrés de Marchi, Illa Moreno, Minelli González, Arata, López Rocha, los dos Miranda, Lorena Juanicó, Maturana, Briñole, Quiroga, Peretti, Barreto, Saldaña,
de Santiago, Asdrúbal Delgado, Cabrera, Medina Bentancor, Barreda Montero, Soiza Reilly, Picón de Santiago, Maciel, Vicente Martínez, Ramás Guaglianone, Teodoro Herrera, Carlos Méndez Vallejo, Civil, Fernández Soca y tantos otros que frecuentaban la torre y se deshacían en alabanzas fragorosas respecto al poema. Estos eran todos los integrantes de la Torre de los Panoramas. Y esta es la contestación a la acusación de plagio, cosa que no aceptó Roberto de las Carreras, y entonces pasó a acusarlo de andar más o menos plagiando al poeta Albert Saman, un francés, poco conocido, pero popular en Francia en su tiempo. Te invito, Nelson, tenemos que hacer la última pausa y enseguida terminamos porque ya se nos fueron los minutos volando. Hacemos la última pausa, quedan abiertas las líneas de comunicación, enseguida volvemos. Continuamos en Vivencias y estamos en los últimos minutos y llegamos a la muerte de Julio Reyrey, donde Zunfelde el día de su entierro hace un discurso que te lo dejo a vos, Nelson, porque es realmente... Sí, Alberto Zunfelde en la época, como ya hemos dicho, era un jovencito, y era quizás el más ferviente admirador de Julio Reyrey, al cual evidentemente había ignorado casi por completo la sociedad montevideana, la crítica, en fin, siendo que tenía mucho más fama fuera del país que aquí. Claro. Entonces, en el entierro de Julio Reyrey, que se produce el 19 de marzo de 1910, Alberto Zunfelde pronuncia esto que es una obra maestra de la oratoria fúnebre. Anoche he ido a ver el cadáver de Julio Reyrey. En la rigidez de la muerte su rostro pálido tenía la misma serena lucidez, la misma tristeza bondadosa y sonriente que a los hombres mostraran el camino, porque pasó cantando, solo. Tan solo como su espíritu elegido pasó entre la turba filistea, su cuerpo estaba allí supinamente inmóvil. En torno de su féretro las graves sombras burguesas, en la solemnidad convencional de los duelos vulgares, discurrían gravemente y gravemente hablaban. La sociedad mezquina en la que vivió y que no supo amarlo porque no supo comprenderlo, estaba allí representada por sus cronistas, sus políticos, por sus mercaderes, la gente en cuyo medio vivió como un desterrado, la gente que lo despreciaba por altivo y lo compadecía por iluso, la gente miserable, que reía de la divina locura de su ensueño, la gente de alma baja que nunca quiso allegarse hasta él, estaba allí, llevada por la indulgencia de la muerte, rumiando comentarios, mirando con extrañeza al rostro mudo, ahora que su alma ya no estaba ya en él para espantarlos. Era necesario que viniera la muerte a liberarlos del íncubo rebelde, para que se dijeran sus amigos, amigos del cadáver, amigos del despojo deleznable, de una existencia luminosa que para ellos fue un error. Como cuervos al olor de la muerte, las sombras innobles de los mercaderes iban a mentir su duelo por vanidad o por costumbre, como cuervos al olor del cadáver, fueron allí los filisteos, los cínicos, los que en la última hora creyeron hacer justicia arrojando al poeta una migaja del banquete del presupuesto, una piltrafa burocrática que él no alcanzó tampoco a digerir, solo en la infinita soledad silenciosa de los no comprendidos, como vivió su alma, como estaba anoche su cuerpo inmóvil bajo la mortaja, así está en esta hora ceremonial y vana, rodeada por los mismos cínicos fariseos, sepulcros blanqueados, nidos de serpientes, como decía Jesús. Señores, yo no he venido aquí a ser el panegírico de un muerto ilustre. No he venido a entonar loas ni a abordar bellas frases. No he venido a hacer simplemente literatura. He venido a lanzar una verdad que tengo en la conciencia. He venido a decir una verdad pura y sencilla, como fue el alma del que yace. La única venganza digna de su inmenso dolor
y de su inmensa alma, es que ahora os obligue a escuchar la verdad, es que ahora os ponga frente a la verdad, a la indiscreta, a la impertinente verdad. Y la verdad es que vosotros, todos o casi todos los que rodeáis este cadáver, fuisteis sus enemigos. Por vosotros sufrió, por vosotros le fue amarga la vida. Este que aquí reposa, libre de las miserias de los hombres, fue siempre un paria entre vosotros. Y no creo que sea el hondo homenaje al poeta lo que inspira vuestras elegías hipócritas. Es quizás la vanidad patriótica que quiere reivindicar para sí un nombre literario que no le pertenece porque no ha sabido conquistarlo. Muchos de los que estáis aquí habéis venido solo porque el muerto lleva un apellido distinguido y porque su familia es de abolengo en el país, pero sabéis, los que tal pensáis, que Julio Reyes Reisiga está muy por encima de su apellido, que la majestad del poeta ríe de esas vanidades sociales y que por otra parte los mismos que viviste en luto renegaron muchas veces de él. No, entre nosotros lo que aquí hacemos acto de presencia, somos pocos los que podemos llamarnos amigos del muerto. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos los que le queremos? ¿Cuántos los que amamos su orgullo y su locura? ¿Los que sentimos su solemne respeto por su existencia de exiliado? Yo sé que la frase está ahora en muchos labios. Reconocemos su talento, pero creemos que la vida ha sido un error. Mentira. Lo más grande que ha tenido este hombre es su vida. El talento es cosa que puede discutirse, la originalidad literaria, la propiedad de las ideas, la escuela poética, todo es secundario. Todo puede ponerse en tela de juicio. Lo que es innegable, lo que es evidente, lo que es absoluto es la grandeza pura de su alma, consagrada a la belleza inmortal, y la belleza de su vida solitaria, orgullosa, erguida, de un ambiente de adaptaciones mezquinas, como una rebeldía indomable de la dignidad del pensamiento. Sí, señores, lo que yo quiero decirlo, sintetizando el espíritu de mi educación, que he venido a turbar la armonía convencional de este acto, porque era necesario que así fuera, lo que yo quiero deciros de una vez por todas, es que a pesar del homenaje sincero o no que aquí estáis tributando, este cadáver no os pertenece. Y si ahora os fuerais todos de aquí, no quedaría más solo de lo que está en este momento. Muy fuerte, muy fuerte. Hay que animarse. Hay que animarse esto. Y además después de eso, Zorrilla de San Martín no se animó a emitir, iba a decir un discurso, sí, no dijo nada. Los dejó a todos mudos, ¿no? ¿Qué te parece? Nelson, lamentablemente se nos fueron los minutos. Muchísimas gracias. Bueno, sí, nos encontramos el próximo viernes y quedan muchas cosas por hablar. En el fútbol, hay revancha. Sí, hay revancha. El próximo viernes, acá a las 17 horas, este capítulo sigue. ¿Continuará? Sí, continuará. Hay mucho más. Muchos más personajes, muchas más historias. Fueron muchos los vecinos que escribían. Fueron muchos y tantas anécdotas que no sabemos y que tenemos para compartir acá con la audiencia. Bárbaro, vamos a seguir. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí en Vivencias, 16 a 18 horas. A las 17 les recuerdo la columna de Gabriel Ben, el té de las 5. Y muchísimas gracias a nuestro compañero Héctor Martínez en Controles. Que tengan un excelente fin de semana. Vivencias.